Hola y bienvenidos a Noticias a mi Arenita TV. Estamos en una nueva temporada y le vamos a dar la información desde el canal de Noticias Caracol. Una información para los que están en Venezuela y en Colombia. Atención, que a través de sus redes sociales las disidencias de Iván Márquez confirmaron la muerte de uno de sus jefes, alias Jesús Santrich. Márquez señala al Estado colombiano del operativo, mientras que los organismos de inteligencia de Colombia manejan otras hipótesis. A este sector de El Paraíso, en el estado de Zulia, Venezuela, según los organismos de inteligencia colombianos, llegaron varios hombres fuertemente armados que sabían que alias Jesús Santrich se encontraba reunido con varios cabecillas de la llamada Nueva Marquetalia y empezaron a disparar, inicialmente contra varios hombres que custodiaban el lugar y luego contra Santrich. Según dice la ONG venezolana Fundaredes, antes de llegar a El Paraíso en Zulia, Santrich se había movido entre Apure, Barinas, Bolívar y Miranda, refugiándose en las llamadas casas seguras de ese grupo. Asimismo, los agentes de inteligencia confirmaron la muerte de Santrich a través de interceptaciones hechas a comunicaciones de radioteléfono y teléfonos celulares de integrantes de la Nueva Marquetalia que desde Venezuela informaron de lo ocurrido a otros miembros del grupo en Colombia. Mientras los organismos de inteligencia creen que el ataque al campamento donde estaba Santrich lo habría hecho un grupo de alias Gentil Duarte, el gran enemigo de Santrich y Márquez, o por un grupo armado que buscaba cobrar la recompensa de al menos 3.000 millones de pesos a través de sus redes sociales, las disidencias de Iván Márquez, conocidas como la Nueva Marquetalia, aseguraron que Santrich fue emboscado, que iba en un carro y que los comandos armados que cometieron el ataque habían salido del lugar en un helicóptero hacia territorio colombiano. ¿Y qué se dice en Venezuela sobre la muerte de Jesús Santrich? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián. Beatriz, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Andreina. A esta hora no tenemos ninguna reacción por parte del gobierno venezolano acerca de la noticia que le ha dado la vuelta al mundo, la muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano. Así lo confirmaron las disidencias de la FARC en su página en internet, que habría ocurrido en el día de ayer en el sector de Perijá, estado Zulia. La que reaccionó fue la diputada Olivia Lozano, quien se pregunta y exhorta a las autoridades venezolanas a decir si Jesús Santrich estaría protegido o habría estado protegido en territorio venezolano. La última aparición pública que tuvo Jesús Santrich lo hizo el 8 de mayo pasado en el canal de YouTube del periodista Walter Martínez, el periodista que llevaba el programa Dossier en Venezolana de televisión. Allí Jesús Santrich dijo que no estaba participando del conflicto armado que tenía lugar en el estado Apure. Esta intervención en su programa la quiero aprovechar para expresar mis sentimientos de identidad crítica y absoluta solidaridad con la revolución bolivariana, reiterando lo ya dicho por el camarada comandante Iván Márquez, sobre todo y como organización insurgente, nuestra política de fronteras que respeta y no en el plano militar, con las fuerzas de defensa y seguridad de los países vecinos. Esta es parte de la información desde Caracas, Venezuela. Beatriz Adrián para Última Edición. Te presentamos la Biblia en español. Ahora puedes llevar la palabra de Dios en tu celular. Veamos otro videito sobre lo que sucedió. Desde ayer, como decíamos hace un momento, y escuchando la crónica de Luis Ernesto sobre lo que hoy se sabe y lo que no se sabe, estamos todos hablando de Jesús Santrich. Y teniendo como presupuesto que habría muerto, aunque algunos prefieren esperar algún tipo de confirmación física que de haber sucedido esto, como se dice en territorio venezolano, pues estaría bastante demorada. La pregunta es, ¿cómo quedan las disidencias con la caída de Jesús Santrich? ¿En qué nos afecta a nosotros, los colombianos, el cambio de fichas, el movimiento en el tablero de ajedrez de la ilegalidad con la muerte de Santrich? Y para explorar esas posibilidades nos acompaña a esta hora Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, buenos días. Gustavo, buenos días y muy amable por su invitación y a toda la mesa. Muchas gracias. Déjeme llover sobre mojado y que la primera pregunta sea, ¿usted cree que sí está muerto? 3
fuentes me indican a mí que sí, Gustavo, pero como es Venezuela, yo sí, por eso no he trinado nada del asunto, prefiero esperar, pero sí, parece que todo indicaría que sí, a un 80-85%, pero en esto pues se maneja mucho rumor, entonces yo prefiero esperar, pero sí hay altos niveles de confirmación, sí hay. Mire, ayer hablábamos varios periodistas aquí de Caracol Radio, incluido Alfonso Ospina, el director de nuestro servicio informativo, sobre todos estos hechos que rodean la eventual muerte de él, que se supone es una persona muy protegida, que tiene que uno tener la previsión de que él anda muy rodeado, llegar hasta donde está, los muertos, el corte del dedo, una eventual acción que tendría que comprometer a mucha gente. Aquí estamos frente, por ejemplo, a un escenario de traición. Indudablemente sí, digamos, hay mucho mito en eso. En la frontera entre Colombia y Venezuela hay 17 organizaciones criminales. Y de las menos fuertes son las de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, digamos, mucho más fuerte el ELN, mucho más fuerte las de Gentil Duarte, mucho más fuerte los Rastrojos. Entonces seguramente sí se estaba moviendo con 2 o 3 personas, seguramente hubo entrega de información y habría sido emboscado y hay una versión que indica que incluso fue ajusticiado, etcétera. Entonces estaba con 2 personas seguramente o 3 moviéndose y eso fue entrega de información. Y por eso, digamos, la versión del comunicado de las disidencias que hubo artillería, fuego pesado, creo que es poco real. Esto más bien fue un comando de unas 6-7 personas que hicieron esa emboscada. Ariel, ¿y ese comando de dónde era? ¿De la Guardia Venezolana o del Ejército Colombiano? Porque están las dos versiones, ¿no? No, pero ahí, Darcy, el tema es que en la frontera entre Colombia y Venezuela, además de 17 organizaciones criminales que se mueven, hay mucha gente que trabaja tipo mercenario, tipo temas de encargo, como esto, un homicidio por encargo. Entonces, estos seguramente fueron estructuras ilegales. ¿Quién pagó? Pues ahí sí está la discusión, no sé, pero esto fueron estructuras ilegales. En eso, y sobre todo en esa zona de la Guajira colombiana, Estado Zulia, se mueven mucho de esos grupos. Hay particularmente un grupo que se llaman los mercenarios, que opera en Maicao, en las estribaciones de la serranía del Perijá, que hace mucho de estas labores cuando son con narcotraficantes, con contrabandistas de esos homicidios por encargo. Entonces todo parece indicar que fue un operativo ilegal. La pregunta sí es... Ariel, creo que se nos perdió, sí, porque muchísimas dudas, Espinosa, sobre ese episodio de la muerte. Ahora, que no sepa el ministro de Defensa si fue una acción que tiene que ver con efectivos colombianos, sí sería el colmo. Sí, a mí me dicen que no, Gustavo. Yo ayer en el Ministerio de la Defensa estuve consultando y ellos dicen que el comunicado que sacaron las disidencias en esa página pirata de FARC-EP, que luego del comunicado se cayó y que todavía no se puede consultar, diciendo que fue un comando del ejército venezolano ordenado por Iván Duque, que eso es falso, que ellos se enteraron más o menos también cuando comenzaron a circular los rumores en Colombia. Hay un escenario, de lo que preguntaba Darcy, que puede tener algún sentido, y es que la disidencia de Gentil Duarte, que como explicamos hace 2 semanas está en confrontación con la de Santrich, que es el Frente 33, el de Gentil Duarte, estaba tratando de, digamos, acabar con una parte del control territorial del grupo de Santrich, y que ellos, Gentil Duarte, como tiene a unos militares venezolanos secuestrados, le dijo a la Guardia, a la Fuerza Armada venezolana, entreguen la cabeza de Santrich y de pronto nosotros podemos devolver a los venezolanos. Esa es una de las hipótesis, pero como dice Ariel, nada está confirmado, salvo que sí está muerto. A ver, Ariel, que recuperamos la comunicación, lo escuchamos. Como ven, tenemos anuncios todo el tiempo. Le decía que estos son típicos escenarios de estos mercenarios que hacen este trabajo y hay que mirar quién lo pagó, pero todo parece indicar por el modus operandi que esto lo hicieron estructuras ilegales. Ariel, una de las hipótesis, y lo comentaba hace un segundo, es que el señor Gentil Duarte, que está enfrentado con el grupo de Santrich, tiene a 8 militares venezolanos secuestrados de un comando especial, entre ellos un teniente coronel. Hay quienes dicen que el señor Gentil Duarte dice, ustedes entregaron o entregan la cabeza de Santrich, lo matan y nosotros podemos devolver a los militares venezolanos. ¿Eso para usted tiene algún sentido?
Es una probabilidad de las 4 hipótesis que hay, esa es una de las hipótesis. Lo que es cierto es que la Guardia Nacional y toda la Fuerza Armada Bolivariana en toda esa zona es muy corrupta, tranza con todo el mundo y un día trabaja con uno, al otro día con otro. O sea, los niveles de traición son muy altos de lo que pasa en la frontera, es una gran probabilidad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay operativos pesados contra la gente de Gentil Duarte por ese tema del secuestro. Entonces ahí no sé, pero esa probabilidad existe, sí señor. Yo no me atrevo a dar un porcentaje de esa probabilidad, pero existe. Ariel, volvemos a vivir el episodio del dedo meñique de Iván Ríos en el 2008 también cuando fue abatido. Nos hablaron de un dedo meñique que se entregó como prueba. Esto también podría entregarse a las autoridades colombianas. ¿Y quién lo entregaría? ¿Cómo se hace eso? Eso, pues sobre Santrich hay 3 tipos de recompensa. Y si eso llegara a pasar, yo creo que en Colombia nunca lo sabríamos. Es decir, el pago de esa recompensa pues está, pero eso no se entrega la información quién la cobra, eso se hace por gastos reservados de las fuerzas militares. Pero en este caso, vuelvo y repito, la situación es tan confusa que yo no me atrevo a decir nada. Lo que es claro es que las disidencias de Iván Márquez y Santrich estaban en guerra con la gente de Gentil Duarte. Tenían muchos problemas de territorio con el ELN, comenzaba a mostrarse que eso estaba por estallar una guerra y tenían confrontación con 3 o 4 grupos locales como estos mercenarios en Maicao por territorio del Aulao. Entonces cualquiera de ellos pudo haber hecho un operativo de estos. ¿Está descartado totalmente desde su punto de vista que alguien de Colombia haya tenido que ver en esto? En el operativo lo hicieron estructuras ilegales. ¿Quién lo pagó? Ahí sí dejo abierto. Pero ese operativo lo hicieron estructuras ilegales, colombianas o venezolanas, no sé, pero lo hicieron estructuras ilegales por el modus operandi, por la cortada del dedo. Me indicaría eso. La gran pregunta es quién pagó para que se hiciera eso. Eso sí no me atrevo a decir nada. Ariel, también se habla de otras personas que murieron en esta confrontación. ¿Tiene datos? Dicen que 2 personas. La fuente que dice es que habían 2 personas más con él que también fueron ajusticiados. Pero no sé quiénes son ni nada. Bueno, estaremos pendientes también de información del Ministerio de Defensa. Además, el ministro tiene escenario en el Congreso pronto. Gustavo, una cosa sobre esto, una cosita de 30 segundos. La muerte de Santrich no va a empeorar ni a mejorar el mapa de la seguridad en Colombia. Eso es un tema, pues obviamente mediático, por su importancia mediática, pero en la vida real esto no va a traer ni una mejoría, ni esto se va a desmejorar totalmente en la frontera. Eso, allá está muy duro la situación en la frontera, los enfrentamientos van a seguir pasando, y pues esto va a ser algo pues mediático, pero no va a cambiar en nada ese mapa de la seguridad en Colombia y en Venezuela. Pero sí puede cambiar, digamos, el esquema de las disidencias, de la nueva Marquetalia, ¿en qué quedan cojos o cómo se tendrían que reorganizar frente a este golpe que tanto los afecta? No, es para ellos. Bueno, esta es la edición de noticias. Nos vamos a ver en el próximo episodio de La muerte de Jesús Santrich. No.